Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda desde la ciudad de Cherryville, pastor de la congregación Comunidad Integral. Bienvenidos, y estamos en el tema de Parashá Emor. Diles o habla, es lo que nos indica este Parashá en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 21 en adelante, y particularmente hoy estaremos observando muy de cerca el capítulo 23. Recuerden que teníamos tarea. La tarea en el día de ayer fue precisamente entrar de cerca a leer por lo menos el capítulo 23, el capítulo que me apasiona completamente en todo el estudio de la Biblia. Creo que, no hay por supuesto en la Biblia algo que sea mejor o más importante, pero el capítulo 23 de Vayikra en mi vida personal, en mi estudio bíblico personal, creo que es uno de los estudios más importantes que debemos considerar. Obviamente, Levítico 23 nos está hablando entonces de la importancia de las santas convocaciones. Debemos tener muy presente este tema porque hasta el día de ayer quedamos en la claridad de que se ha entrado al concepto de que estas celebraciones ya fueron abolidas o fueron terminadas. Pero recordemos que la palabra también nos indica que no podemos ni quitar, ni sumar o adicionar absolutamente nada a lo que está escrito en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres, ni de los concilios, ni de las denominaciones, ni de los teólogos. Hoy tenemos Biblias, traducciones bíblicas del pastor tal, del profeta tal, del apóstol tal. No. Lo que escrito está, y no podemos sujetarnos a comentarios personales o a opiniones personales o a estudios personales, sino vamos refiriéndonos exclusivamente a la palabra. Por lo tanto, todos estos comentarios que nos hablan de que fue abolido, que ya no existen, que se terminaron, que ya no tienen nada que ver, por favor, vemos que la palabra es permanente, es para siempre, es sempiterna. Así es que vamos a ir directamente al tema para que avancemos en el capítulo 23. Recordemos que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, pues celebran periódicamente por año las santas convocaciones. No me gusta usar tanto la palabra fiesta, prefiero utilizar las santas convocaciones, las reuniones, las convocaciones del Padre Eterno, los moedín, los tiempos escritos y estipulados por el Padre Eterno. Ya vamos a esos detalles. Pero nos damos cuenta que la gran mayoría de estas celebraciones tenían que ver precisamente con algunas de las actividades propias del pueblo, entre ellas actividades de carácter agrícola, o que tenían que ver también con algunos acontecimientos propios históricos de la nación, propiamente de la nación hebrea. Pero realmente en el libro de Levítico, en el capítulo 23, y ya entraremos al capítulo 23, capítulo 14 y 19, vemos cómo todos los varones israelitas estaban comprometidos, obligados, si puedo utilizar esta palabra, a participar sí o sí de 3 de estas santas convocaciones en manera de peregrinación a Jerusalén. ¿Cuáles son esas 3 peregrinaciones? Pesá, traducida como Pascua, Pesá, el Pentecostés, Shavuot, que ya estamos próximos a llegar a ese punto, y por supuesto también la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 celebraciones tenían sí o sí que ser cumplidas, es decir, que todo el pueblo de Israel, desde el punto que se encontrara, debían viajar necesariamente a Jerusalén y celebrar estas 3, en particular estas 3 convocaciones. En realidad no todas las convocaciones eran propiamente las fiestas, como así lo llaman, pero sí ellas eran ocasiones especiales para celebrar y disfrutar de las bendiciones del Padre Eterno. Solo vemos que en este aspecto vamos a considerar cada una de ellas. Ahora, quiero también hacer un pequeño paréntesis al tema. Levítico 23, que nos habla de estas santas convocaciones, no lo podemos entrar a detallar realmente cada una de ellas, solo quiero hacer una mención y, mencionar cada una de ellas y algún comentario breve sobre las mismas.
Obviamente, sé que para muchos de ustedes que nos están acompañando en Estudio Bíblico Devocional, este tema es conocido, lo han practicado en sus congregaciones, lo celebran año tras año, y qué bueno que usted ya tenga ese conocimiento y esa cercanía con las celebraciones. Pero realmente mi objetivo en Estudio Bíblico Devocional, siempre se los he dicho, es a quienes por primera vez o quienes apenas están pasando por este proceso de transición, de acercarnos al conocimiento de los principios de nuestra fe. Siempre hago también la claridad y la mención cuando hablamos de volver por las raíces hebreas, que realmente no es tanto el concepto de raíces hebreas en el sentido de aprender hebreo como lengua, sino en el sentido de que veamos los fundamentos establecidos por el Padre Eterno a través de la Torá, manual de instrucciones, Torá. Así es que cuando hablamos de fiestas o convocaciones, en Levítico 23, capítulo 1, dice la palabra, acompáñeme por favor. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Permítame hacer una pausa aquí. Habla a los hijos de Israel. Noten por favor que cuando dice este punto nos habla de los hijos de Israel, esto es, las 12 tribus de Israel. No dice, háblale al pueblo judío para que celebren estas santas convocaciones. De nuevo, para quienes están en el proceso, conociendo el tema, recordemos que hablamos de las fiestas judías o se mencionan las celebraciones judías, toda vez que el pueblo judío que tenemos presente hoy, aquí mismo en Israel, es el pueblo que da testimonio y que celebran estas convocaciones porque obviamente las celebraron junto con las demás 11 tribus. Entonces, el pueblo judío que vemos hoy celebra lo que celebró todo Israel. Ellos lo celebran, lo han celebrado por todo este tiempo, desde el primer siglo en adelante. Por lo tanto, se mencionan como celebraciones judías. Pero repito y hago claridad al aspecto, no son celebraciones judías. Son celebraciones de los hijos de Israel, entre quienes, por supuesto, está incluido el pueblo, nuestros hermanos, por demás, el pueblo de Judá. Muy bien, háblale a los hijos de Israel y diles, las convocaciones solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, esta palabra santas, lo hemos ya mencionado, Kadosh, dice, son estas, 6 días trabajarás, mas en el 7º día será el día de reposo. ¿De qué nos está hablando entonces aquí? Nos empieza a mencionar el tiempo de Shabbat. Esta celebración de Shabbat es la celebración más importante durante cada ciclo de semana, durante todo el año. Hay tiempos importantes como el tiempo de Yom Kippur, ese tiempo maravilloso, la celebración de perdón, el tiempo de Pesá. Todas las santas convocaciones son santas convocaciones, pero realmente si hay algo que debemos evidentemente recordar y celebrar y compartir en familia es el tiempo de Shabbat. 6 días trabajarás, mas en el 7º día será tu día de reposo. Y esta expresión reposo tenemos que comprenderla, hermanos, porque realmente hoy no se está, en muchas ocasiones o en muchos casos, no se le está dando un cumplimiento muy cercano al Shabbat. El Shabbat es un tiempo de reposo. Es un tiempo de reposo. Podemos entender la palabra reposo. Es un tiempo de reposo, no en el sentido de descansarnos en un sofá a mirar televisión durante el día. Es un tiempo de reposo para reunirnos en familia, compartir alimentos. Hemos tratado este tema ya en numerosas ocasiones. Tratar temas, hablar, disfrutar, compartir, reposar de todas las actividades que diariamente en la cotidianidad tenemos. Muy bien. Ningún trabajo haréis, día de reposo. Ningún trabajo haréis, día de reposo. Es de Yahweh en donde quiera que habitéis. No importa el lugar, nación, tierra, territorio, donde quiera que te encuentres. No impide esto que haya un tiempo específico de reposo, el día de Shabbat. Así es que estas son las celebraciones solemnes de Yahweh. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, observen que la palabra, la Biblia, la Torá nos está hablando de los meses. La Biblia nos habla de meses, nos habla de días y nos habla de años, pero no nos habla de semanas. La Biblia no nos habla del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como acostumbramos a llamarlos,
porque esos días corresponden a un calendario romano, al calendario grecorromano. ¿Por qué hago esta notoriedad? Porque al hablar de las celebraciones solemnes es importante que tengamos presente, ante todo, que debe existir un calendario que nos determine o nos establezca precisamente cuáles son estos días, cuál es el cumplimiento de estos días. Recordemos que los días, dice la palabra en el libro de Juan, los días tienen 12 horas. Los días son días de luz, también tenemos las horas de oscuridad y todo lo que tenemos en la palabra es luz. Yo soy luz, dice la palabra, dice Yeshua, yo soy la luz, yo soy luz. Lo primero que hizo el Padre Eterno fue precisamente hacer que apareciera la luz, dar la luz y separar la luz de la oscuridad. Muy importante. Entonces, en el mes primero, estamos hablando del mes de Nisan o el mes de Abid, en el día 14, esa fecha es muy importante que la tenga presente y no puedo entrar en detalle en este momento, pero sí es interesante que lo considere. Primero, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, observen con detalle la lectura, porque nos está hablando entre las 2 tardes, una tarde de un día y una tarde del otro día, o del día siguiente. Pascua, Pesá es de Yahweh. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 15 días después del día 14. Recordemos que en el día 10 tiene que ver con el tiempo de la salida del pueblo de Israel, luego los 4 días en los que se selecciona el cordero, y luego viene el tiempo del sacrificio, la celebración de Pesá, y luego viene al siguiente día, en el día 15, el comienzo del conteo del Omer, que es justamente la celebración que estamos desarrollando hoy. Estoy hablando muchas cosas, tenemos que ir en detalle, pero para los que entienden ya saben a qué me estoy refiriendo, y para los que no, vamos despacio entendiendo el tema. Entonces, el primer día tendréis santa convocación. Ese primer día es interesante porque ese primer día no necesariamente es un tiempo de Shabbat, es un primer día que puede ser un día de semana. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Verso 9. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los frutos de vuestra siega. Recuerden que estaba hablando que las fiestas o las convocaciones tienen que ver en su mayoría también con las actividades propias de la agricultura. Y aquí nos habla precisamente de traer una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente, del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh, con olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Verso 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo. Yo quiero pedirles, mis amados hermanos, que esta expresión estatuto perpetuo, por favor, esta expresión estatuto perpetuo la subraye, por favor. Estatuto perpetuo. ¿Qué parte de la palabra perpetuo no entendemos hoy en el siglo XXI? ¿En qué momento la Biblia, la Escritura, fue dividida, fue separada, y fue separada con esta hoja en blanco que encontramos aquí al comienzo del libro de Mateo? Si usted observa, y estoy seguro que para muchos será tal vez muy nuevo el tema, para otros pues dirá, pastor, eso lo ha repetido en muchas ocasiones. Tengo que repetirlo y seguirlo repitiendo porque es necesario que tengamos claridad, repito, en especial para quienes por primera vez nos acompañan. Observen la Biblia. Aquí encontramos, terminado el libro del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, encontramos una hoja en blanco. Esta hoja en blanco
debería ser suprimida, debe ser suprimida completamente, porque no hay ninguna separación entre la última expresión del antiguo pacto y el comienzo en el libro de Mateo en las generaciones en el nuevo pacto. No lo hay, es un solo libro, es una unidad completa, un ejad. Por lo tanto, esta hoja en blanco que algún monje católico por allí alguna vez se le ocurrió colocar, esta hoja en blanco ha sido el concepto divisorio más impresionante entre teólogos, doctrinas, denominaciones y concilios a lo largo de la historia. Para muchos, todo lo que está escrito antes de esta hoja en blanco no existe, fue abolido y se terminó. Para otros, después de esta hoja en blanco hay un nuevo comienzo, una era neotestamentaria y todo lo demás fue pasado. Pero esta hoja en blanco jamás debió existir, no existe en el original en la palabra de Dios, repito, porque la palabra de Dios es una sola de principio a fin. Muy bien, en este orden de ideas, y ya incluso recuerdo que ustedes adelantaron una tarea, hicieron la investigación, quién fue el autor de esa masacre divisoria con esa hoja en blanco, quién fue ese responsable que está escrito, quién lo hizo y por qué lo hizo y cuál fue su intención. Entonces, en el orden que estamos llevando, Levítico 23, del capítulo 1 al verso 3, nos habla, repito, de la importancia del día de reposo, de Shabbat. Y cuando nos habla de Shabbat, nos habla de que esta fiesta solemne es una fiesta solemne a nuestro Padre Eterno. Este capítulo nos introduce de inmediato a las celebraciones anuales que celebra todo el pueblo de Israel, donde quiera que se encuentre en algún lugar de la tierra. Y estas fiestas o estas celebraciones son ricas ya que tienen un significado simbólico y ante todo un significado totalmente profético de lo que pasó y de lo que está por pasar. Así es que cuando hablamos del séptimo día, del día de reposo, observen que es el único día que tiene nombre, Shabbat, sábado. Traducido como Shabbat, traducido como sábado. Los demás días siempre la Biblia nos anunciará día primero, día segundo, día tercero, resucitó al tercer día, en el segundo día pasó, en el primer día del mes, etc. Pero nunca nos menciona, repito, los nombres lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque estos días son de un calendario romano y nosotros tenemos un calendario hebreo en todo el contexto bíblico, por lo tanto nos habla de tarde en tarde, entre otras cosas. Muy bien, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, del verso 4 y el verso 5, nos habla entonces de la celebración de Pesá, también conocida como la Pascua. No la Pascua que nos ofrecieron en la religión y en la tradición. Recuerden que nos hablaron de una Pascua, comillas, llamada Semana Santa, y en esa enseñanza romana se nos introdujo un tema que está totalmente fuera de contexto, que no es más que una copia mal apropiada de lo que realmente la Biblia tiene. Y lastimosamente, como en aquellos tiempos, digo en aquellos tiempos los que las celebramos, porque yo en algún tiempo celebré la Semana Santa, la Semana Mayor, porque la religión así nos lo enseñó, era tanta nuestra ignorancia que lo hacíamos porque precisamente nunca estudiamos la palabra. Pero cuando hoy viene la luz, cuando tenemos la luz, la revelación y vamos a la palabra, nos damos cuenta que evidentemente Roma pretendió engañarnos y cambiarnos el original por una falsificación extremadamente vulgar, extremadamente barata, extremadamente inapropiada. Muy bien, continuando con nuestro tema, después del tema de Pascua, vamos al punto número 3 y es precisamente Levítico capítulo 23 a partir del verso 6. A partir del verso 6 dice la palabra: a los 15 días del mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Observen, 7 días comeremos panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Aquí hay algo bien importante que debemos considerar. Una semana, 7 días de no consumir ningún tipo de alimento que esté procesado con levadura. La levadura aquí tiene una tipología, la tipología del pecado. ¿Cuál es el fundamento entonces de esta celebración de los panes sin levadura?
La fiesta de los panes sin levadura es una celebración que duraba durante una semana después de Pesá. Recuerden, de Nisan 15 a Nisan 21 o del mes de Abit. Muy importante, esta celebración muestra la pureza en la cual Israel debía caminar, permanecer, ilustrando aquí entonces, repito, que comer pan sin levadura tiene una tipología de pecado. Pero hay algo muy interesante con el tema de los panes sin levadura. Una semana antes de la celebración de los panes sin levadura, en casa debemos eliminar todo tipo de alimentos que contengan levadura. Esto es una experiencia muy interesante porque son muchos, no solamente el pan, las harinas, etcétera. Muchos de los alimentos, y durante esa semana se comerán alimentos, repito, que no tengan levadura. Es un ejercicio maravilloso, es un ejercicio saludable, es un ejercicio dietético, es un ejercicio gastronómico, es un ejercicio ante todo espiritual, que es lo más importante, recordando que el pueblo de Israel debe caminar en un tiempo de pureza, en un tiempo de santidad. Ya toda la palabra desde el momento de Pesá nos habla de lavados por la sangre del Cordero, salidos del tiempo de la condición de esclavitud, empieza nuestro peregrinar por este proceso y aquí empezamos con la importancia de estar libres de la levadura o libres del pecado. Inmediatamente Levítico capítulo 23, en el verso 9, acompáñenme por favor, nos habla del verso 9 al verso 14, del verso 9 al verso 14, nos habla de la fiesta de las primicias. Preste mucha atención a esta palabra, primicias, primicias, primicias. Grábelo en su corazón, esta convocación de las primicias, dice la palabra. Y hablando Yahweh a Moshe le dijo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. Y al día que ofreces la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, etc. Muy bien, observen aquí algo interesante. En otros tiempos, la iglesia ha celebrado el concepto de las primicias, particularmente los celebrés, no solamente como pastor, como congregación, celebramos el tiempo de primicias en el mes de enero. En el mes de enero. ¿Y por qué en el mes de enero? Bueno, yo le he preguntado a algunos pastores, ¿ustedes por qué celebran la convocación de las primicias en enero? ¿Qué es eso, pastor? Sí. El libro de Levítico nos habla de la celebración de primicias, pero según el libro de Levítico, según la Biblia, según el calendario bíblico, la celebración de primicias no es en el mes de enero, en el calendario romano, no. La celebración de primicias viene después del tiempo de Pesá, esto estamos hablando entre marzo y abril, para decirlo mejor. Entonces, ¿por qué los pastores celebrábamos en algún tiempo primicias en enero? Pues porque no tenían otro concepto distinto que el tomar ofrendas en el mes de enero, el primer mes del año según el calendario romano, pero no según el calendario hebreo. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Estábamos celebrando una fiesta que sí es una convocación santa según Levítico 23, pero la estamos celebrando con un propósito diferente y en un tiempo que no corresponde, porque estamos en un calendario que tampoco es el calendario bíblico. Vean qué importante estos detalles. Luego dice la palabra, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El día posterior al día de reposo de Pesá era el tiempo para traer las primicias de los primeros frutos de la siega. La idea era dedicar los primeros frutos o granos al Padre Eterno como anticipación de una cosecha mayor por venir. Esta celebración de primicias, si usted observa el contexto, sí era lo que en otro tiempo se hacía entre comillas. En enero los pastores celebrábamos ese tiempo de primicias recogiendo ofrendas. Realmente es una ofrenda, un producto agrícola según el tiempo que se estaba celebrando.
Pero repito, no en la fecha que se celebra, no con el propósito que se celebra, sino con algo muy distinto. ¿El objetivo cuál es? Que a través de nuestras primicias, nuestras cosechas tengan una mayor abundancia. Bueno, yo puedo presentar como testimonio en nuestra congregación, y la pastora lo presentó en nuestro canal de YouTube, los testimonios de varios de nuestros hermanos, no solamente aquí en la ciudad, sino en otras ciudades, cómo a través de sus primicias, ellos evidentemente, porque es lo que esta palabra nos dice, han recibido bendición. Bendición no solamente de carácter económico, porque pareciera ser que cuando nosotros pedimos bendición todo es dinero. No, me refiero bendición en el sentido de la salud, bendición en el sentido de sus hogares, sus matrimonios, bendición en el sentido de las relaciones afectivas de padres e hijos, relaciones laborales, relaciones profesionales. Es decir, ha habido un tiempo de prosperidad. Prosperidad no como el evangelio de prosperidad lo pretende mostrar, sino prosperidad como la palabra lo quiere decir. Deuteronomio 28 dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero estamos hablando de las bendiciones, repito, en la salud, en la familia, en el hogar, en la economía, en todos los aspectos, integralmente. Muy bien, luego tenemos en Levítico capítulo 23, versos 15 al 21, la celebración del tiempo de Pentecostés, la celebración de Shavuot. Recuerden que después del tiempo de Pesá hasta esta celebración de Pentecostés, también llamada la fiesta de las semanas, están ocurriendo 50 días. Tenemos un conteo de 50 días. De hecho, para la grabación de este espacio en el día de hoy, estamos en nuestra cuenta de Homer en el día 27 y así sucesivamente hasta llegar al día 49 más 1. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, 49 más un día, llegar al día 50. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Ahora, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. 50 días después de las fiestas de primicias. Durante el final de la cosecha del trigo, Israel debía celebrar la convocación de Pentecostés ofreciendo el nuevo grano a Yahweh y el mecer 2 panes con levadura hacia el Señor. 2 panes con levadura, recordemos que estos 2 panes tienen varios principios, el principio del maná, el principio de las 2 casas, Judá e Israel. Este es el propósito. Levítico capítulo 23, verso 22, nos habla de algo muy interesante y tiene que ver aquí en este aspecto en cuanto a lo que es la generosidad con el pobre y con el extranjero. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella. Miren qué interesante. Cuando hay una finca, usted observa la finca, un trigal, vamos a decirlo así, y cuando los segadores están cortando esa siembra, esa semilla, esa cosecha mejor, observen que van a cortar dentro del contexto del terreno, pero todos los bordes van a permanecer. ¿Por qué? Dice la palabra: cuando seguéis vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella. ¿Por qué? Porque Levítico capítulo 19, versos 9 y 10 nos habla, esta es una ley para proveer los medios al pobre y al extranjero para que puedan comer también ellos y para que ellos no padezcan esta escasez. Este es un recordatorio apropiado justo después de la ley concerniente a la fiesta de Pentecostés. Muy bien. Ahora, Levítico 23, sígame por favor en la lectura, en el capítulo 23, Levítico 23, 23, dice la palabra: y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Una conmemoración con trompetas y una santa convocación es el primer día del mes de Tisri, del calendario ceremonial judío. Digo judío porque recordemos que es el pueblo judío que está presente hoy. Ellos vienen cumpliendo con esta celebración desde el tiempo de las 12 tribus y se conservan hasta el día de hoy. Entonces la fiesta de las trompetas se llevará a cabo y estas trompetas serán sonadas para reunir precisamente
a todo el pueblo en esta santa convocación. Muy bien, la siguiente santa convocación extraordinaria y que estamos a unos días de realizar es la celebración de Yom Kippur, el día de expiación o el día de perdón. Maravilloso. Habla Yahweh a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Subraye por favor, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, es día de perdón, para reconciliarlos delante de Yahweh vuestro Dios. Recuerden que en el tiempo de Pesá hay un tiempo de perdón de manera individual, personal, pero en el tiempo de Yom Kippur, en el tiempo de expiación, hay un tipo de perdón, un tipo de expiación nacional, es decir, todo el pueblo está aquí. Ahora, todo el pueblo en una posición de humillación, en un tiempo de techuvá, en un tiempo de arrepentimiento. Observen que estoy diciendo arrepentimiento, no estoy diciendo remordimiento. Hay una gran diferencia. Muy bien, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. El 10º día de Tisri el pueblo se reunía de nuevo en esta santa convocación, pero este no era un banquete de celebración, sino para afligir vuestras almas en reconocimiento humilde del pecado de cada uno y de la necesidad de expiación. Este es un tiempo maravilloso en el que cada hombre, cada mujer viene a la presencia del Padre afligiendo nuestros corazones delante del Padre en una legítima, auténtica y verdadera ocasión de arrepentimiento. Y afligiréis vuestras almas. Este procedimiento sacerdotal específico para el día de expiación también lo describe el libro de Levítico en el capítulo 16. Y este pasaje registra para que el pueblo de Israel aparte un día, este día, como un día solemne, absoluto solemne, de reflexión, de arrepentimiento, de nuevo comienzo, de un tiempo de paz, de un tiempo de empezar a hacer nuevamente las cosas, hacerlas correctamente. Punto de Levítico 23, capítulo 33. Llegamos a nuestra última celebración, que es la celebración de tabernáculos, la celebración de Sukkot. Maravillosa esta celebración, en lo personal la disfruto muchísimo y espero que este año podamos tener en nuestra congregación una celebración con carpas y todo lo demás. ¿De qué trata? Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de tabernáculos Sukkot a Yahweh por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día dice, ofrenda a Yahweh, holocausto y ofrenda al sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Yahweh. Entonces, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de Sukkot, el día 15 del mes de Tisrit en el calendario, repito, en el calendario judío. La fiesta de los tabernáculos es un tiempo de regocijo, la liberación y la provisión de Dios para Israel durante el tiempo de sus caminatas y sus recorridos por el desierto, y la provisión de Dios cuando se llegó a la tierra prometida, al ver hacia atrás con gratitud de todo lo que Dios había hecho para liberar y proveer durante los tiempos difíciles en el desierto. Las oportunidades que hemos tenido en los años anteriores con la congregación de celebrar este maravilloso tiempo de Sukkot, hemos tenido experiencias extraordinarias. Eventualmente hacemos salidas a un camping, a un lugar de reposo, a un campo abierto, donde pues muchas veces no tenemos baños suficientes, no tenemos agua suficiente, no tenemos luz suficiente. Es decir, vamos en carpas, armamos nuestras carpas, tenemos una carpa central para los alimentos, evitamos en lo posible ciertos contactos con la tecnología, el celular, el internet, todas estas. Es el propósito, apartarnos completo para recordar lo maravilloso que ha sido el Padre Eterno con el pueblo de Israel durante toda esta travesía en el desierto
que nunca jamás escasearon en alimento, en provisión, en seguridad, en salud, en todo lo demás. Así es que cerremos ya entonces, mis amados hermanos, entregando brevemente un concepto de lo que significan estas santas convocaciones. Recordemos, las primeras 4 celebraciones están unidas y las últimas 3 están unidas a las primeras. Hay un tiempo de separación entre estos dos grupos de las 2 celebraciones. Veamos. El grupo de las primeras 4 celebraciones se relaciona con la obra de Yeshua en su primera venida en su ministerio terrenal. ¿Cuáles son? La fiesta de Pesá. Claramente nos presenta a Yeshua HaMashiach como nuestro Cordero, nuestra Pascua, nuestro Pesá. Primer libro de Corintios, capítulo 5, verso 7, léalo en casa. El Cordero que Dios, el Cordero de Dios que fue sacrificado y cuya sangre fue recibida y aplicada para que la ira de Dios pasare de nosotros. La fiesta de los panes sin levadura, número 2, se relaciona con el entierro o con la sepultura de Yeshua después de su sacrificio perfecto, sin pecado, en la cruz, durante la cual fue recibido por el Padre Eterno como santo y completo. Ese santo que no tuvo corrupción, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 27. Ahora, la tercera celebración es la fiesta de las primicias, que se relaciona con la resurrección de Yeshua, quien fue el primero humano en recibir ese tiempo de resurrección, el primogénito de entre los muertos, Colosenses capítulo 1, verso 18, y primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primer libro a Corintios, capítulo 15, verso 30. Y la número 4 de este grupo es la celebración de Shavuot o Pentecostés. Obviamente está conectada con el nacimiento de lo que es la congregación, la iglesia y de la cosecha resultante. Libro de los Hechos capítulo 2. De manera significativa, en la ceremonia de Pentecostés hay 2 panes sin levadura, son mecidos como una ofrenda hacia Dios, hablando de traer a los gentiles sin levadura, sin el pecado, a la iglesia. Entre el primer arreglo de las 4 fiestas y el segundo arreglo de las 3 celebraciones hay un tiempo significante, casi 4 meses en el cual de manera significativa era un tiempo de siega en Israel, así como nuestra era es un tiempo de siega para la iglesia hasta que haya entrado en plenitud el tiempo completo de los gentiles. Ahora, el segundo grupo que vamos a observar aquí es el tiempo de las trompetas, el tiempo de expiación y el tiempo de tabernáculos. El tiempo de las trompetas nos habla de la asamblea final del pueblo de Dios al son de la trompeta. Cuando la trompeta suene en aquel juicio final, ¿recuerda? Primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, léalo por favor. Y nos habla de la reunión de Israel para el propósito especial que Dios tiene para con ellos en los últimos días. En el tema de expiación, no solamente se habla de la expiación final y perfecta que Yeshua ofreció en la cruz por nosotros, sino también de su aflicción y la salvación. Y en la fiesta de tabernáculos, en este cierre, nos habla del descanso del milenio, del Dios de Israel y de todo el pueblo de Dios. Todo se trata de paz y descanso al final. Libro de Zacarías, capítulo 16, verso 16 dice: los tabernáculos se dice específicamente que será celebrado durante el milenio. Lea por favor Zacarías 16. Así es que Yeshua fue sacrificado durante el tiempo de Pascua, Juan capítulo 19, verso 14, su cuerpo sería sepultado y su santo y puro sacrificio fue reconocido por Yahweh Padre Eterno durante la fiesta de los panes sin levadura. Y él hubiera resucitado entre los muertos, es la primicia y el día de reposo al siguiente de la Pascua, además de la iglesia que fue precisamente establecida desde el principio y confirmada para el tiempo de Pentecostés. Bien, mis amados hermanos, ha sido un recorrido bastante rápido, sé que tomé un poco más del tiempo que debía hacerlo, pero quería por lo menos dejar cerrado el capítulo 23, les dije que me apasiona este texto, sé que avanzamos muy rápido, pero solo quería sembrar esta semilla para que usted por favor continúe explorando, vaya, estudie, profundice Levítico capítulo 23 para recordar que cada una de estas santas convocaciones, como así lo dice la palabra, son eternas, la repiten 4 oportunidades, eternas, para siempre, están vigentes hoy
en cada uno de nosotros, y son los Moadim, son las citas perfectas, el tiempo Kairos que Dios estableció para con nosotros, una cita divina que tenemos anualmente con nuestro Padre Eterno. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom para todos y muchísimas gracias por visitar nuestro canal y compartir con otros este tiempo de estudio bíblico devocional. Hasta pronto.